Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanhistoryteacher.com o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spanhistoryteacher.com. Hoy nos centramos en la situación económica de Europa tras la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, acabada la Primera Guerra Mundial, Europa se sitúa en la inestabilidad política y económica, ya que la guerra ha hecho estragos. En primer lugar, ha habido una gran cantidad de vidas humanas perdidas. Se habla de más de 8 millones de personas. Esto desequilibró el equilibrio demográfico de la sociedad. Otro aspecto a considerar son los refugiados, especialmente importantes en la Europa oriental. Además, todas las monedas europeas sufrieron una fuerte devaluación, lo que posteriormente llevó a la inflación. El caso extremo fue Alemania, donde la inflación se convirtió en algo explosivo. Los principales afectados de la devaluación de las monedas fueron las clases medias, cuyos ahorros fueron casi anulados. Pero además, la guerra cambió las mentalidades de millones de personas. Por ejemplo, las mujeres. A través de su trabajo en las fábricas, abandonaron la marginalidad y la subordinación a la que las obligaba el trabajo doméstico, y empezaron a tomar conciencia de sus derechos y a obtener ciertos reconocimientos. Por ejemplo, el derecho del voto femenino fue reconocido en Inglaterra y en Alemania. En cambio, por ejemplo, continuó estando prohibido en Francia, Bélgica, Italia, Rumanía y otros países. Ahora bien, las tensiones políticas europeas fueron enormes y muchas veces se saldaron con atentados políticos. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo, Eisner, Edberg, etc. en Alemania, Matteotti en Italia. Podríamos decir que la práctica de la violencia se convirtió en una forma normal de la lucha política, cuya forma extrema era el terror, ya fuera rojo o blanco. Pero es que además la lucha política tradicional se impregnaba de radicalización. Si centramos nuestra mirada en la inflación, vemos que fue principalmente en Europa Oriental y en Alemania donde ésta se desató. En Europa Oriental, la quiebra económica fue mayor debido al desmantelamiento del antiguo imperio austrohúngaro. Una amplia zona de libre cambio acababa de deshacerse en detrimento de los intercambios entre los países nacientes. Los nacionalismos hicieron el resto, al encerrar a cada país tras sus barreras aduaneras y al intentar crear y desarrollar nuevas industrias. Por ejemplo, Checoslovaquia conservaba parte de las antiguas industrias austríacas, pero no tenía una población suficientemente importante para absorber su producción. Las economías de Europa Central y del Sudeste se encerraron tras las prohibiciones y los derechos aduaneros, paralizando los intercambios exteriores gracias a los que habrían podido desarrollarse. Las consecuencias fueron desastrosas, ya que muchos de estos países no eran viables. Por ejemplo, Austria fue incapaz de equilibrar su presupuesto y su balanza de pagos, y tuvo que pedir ayuda después de que su moneda hubiese perdido la casi totalidad de su valor en el mercado de divisas. Hungría también tuvo que pedir ayuda ya que su moneda se hundió. Esto fue acompañado por una grave inflación de precios. En Austria, por ejemplo, los precios se multiplicaron por 14.000 con respecto al nivel de preguerra. En Hungría los precios se multiplicaron por 23.000. En Polonia por 2.500.000 y en Rusia los precios se multiplicaron por 4.000 millones. Ahora bien, el caso más grave fue Alemania, ya que sus precios se multiplicaron por 1 billón entre 1914 y 1923. La hiperinflación alemana se desarrolla en dos tiempos. En primer lugar, el alza del curso de las divisas es más rápido que el alza de los precios. Y luego, el alza de precios es mayor,
pero las monedas extranjeras, por ejemplo la libra, el dólar, el franco, sustituyen ya al marco como medio de pago interior. Durante este periodo y hasta comienzos de 1923, la producción alemana aumenta. A partir de este momento, el gobierno alemán pone en marcha un plan de estabilización que conduce a la creación del Rentenbank y del Rentenmark. El Rentenmark es una moneda garantizada por la riqueza nacional, dotada de curso legal y con el mismo valor que el marco oro de preguerra. Un Rentenmark se cambia contra 1.000.000.000 de marcos papel. La operación es un éxito, ya que se consigue restablecer la confianza en la moneda alemana. En 1924, el gobierno alemán consigue un préstamo internacional que marcará un punto de inflexión, ya que señala el punto de partida de una corriente de entrada de capitales extranjeros. Estos préstamos están ligados a la cuestión de las reparaciones de guerra. Si recordamos un poco, la Comisión de las Reparaciones, creada por el Tratado de Versalles, estimó en 6.600 millones de libras esterlinas los daños de guerra que Alemania tenía que pagar a los países devastados. El gobierno francés contaba con estas reparaciones para reconstruir las regiones destruidas y equilibrar el presupuesto. Cuando resultó evidente que Alemania no podía pagar debido a la hiperinflación, Francia volvió a ocupar el Ruhr. Una comisión presidida por Deys estimó que Alemania tenía que pagar de 50 a 150 millones de libras esterlinas anuales durante un periodo indeterminado. El primer pago debía facilitarse con un préstamo internacional de 40 millones de libras. Los capitales privados, sobre todo anglosajones, empezaron a entrar a Alemania y ayudaron a reconstruir su potencia productiva. El plan Deys fue aplicado en condiciones satisfactorias. Durante 5 años, Alemania cumplió puntualmente sus obligaciones y la transferencia de anualidades se efectuó sin dificultades. Ahora bien, esto se debía al hecho ya comentado anteriormente de la afluencia de capital extranjero al mercado alemán. Los medios financieros internacionales estimaban que Alemania se encontraba en buenas condiciones para reanudar su proceso de desarrollo económico. Las formas que adoptaron estas inversiones fueron los créditos abiertos a los bancos alemanes por bancos extranjeros, los empréstitos emitidos por los servicios públicos del Reich y por las ciudades alemanas en el extranjero. En 5 años, el total de estas inversiones ascendió a 23.000 millones de marcos oro, según el Reichsbank. Ahora bien, en el mismo periodo, la suma total de los pagos alemanes por reparaciones apenas pasó de 7.500 millones. Esto nos explica la facilidad de las transferencias por reparaciones de guerra. Ahora bien, ya Keynes en 1926 demostró la precariedad de este mecanismo, ya que los Estados Unidos prestaban dinero a Alemania y Alemania transfería su equivalente a los aliados. Keynes se pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar este sistema? Y su respuesta era, la respuesta incumbe al capitalista americano. De hecho, en 1929, cuando estalló la crisis en Estados Unidos, las inversiones americanas cesaron y el mecanismo de los pagos alemanes por reparaciones se paralizó inmediatamente después. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanhistoryteacher.com o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spanhistoryteacher.com.